Hey coders, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un video en donde quisiera hablarles de una herramienta para Windows llamada CMDR o Commander. Esta herramienta es básicamente una terminal muy parecida a las terminales de Linux, pero en Windows. Es decir, aquí tienes configuraciones, tienes temas, tienes los comandos típicos de Linux, como por ejemplo ls, cat y demás, ya que está basado en otras herramientas que son herramientas basadas en Linux, pero para Windows. En este caso les voy a enseñar cómo instalar esta herramienta y también cómo utilizarlo, así que prefiero mostrárselo en la práctica. Aquí estoy en su página oficial llamada cmdr.net. También está su página de GitHub en donde pueden tener acceso al código fuente y pueden ver también cómo utilizarlo en otros entornos. De hecho, una de las características más digamos marcadas de por qué utilizarían esta terminal es porque pueden utilizarlo desde su USB, pueden llevarlo en su USB o también pueden instalarlo en su servidor, en su espacio en la nube. Entonces de esta manera pueden tener acceso a esta misma terminal con toda su configuración desde cualquier parte. Es decir, su punto fuerte es la portabilidad. Pero voy a enseñarles cómo descargarlo. Vamos a ir aquí en su página oficial llamada cmdr.net y aquí debajo hay dos opciones. Tenemos la opción mini, que es para tener su opción portable, y la versión completa. Vamos a darle aquí en Download Full, que básicamente viene con Git ya integrado. Ok, entonces con esto lo que estamos haciendo es descargar todo el paquete. Adicionalmente, como pueden ver, es un zip, no es un ejecutable o no es un instalador. Esto quiere decir que vamos a tener que nosotros simplemente agregarlo a una carpeta y desde allí vamos a tener acceso a este programa. Entonces ya tengo aquí el programa en su formato zip, voy a abrirlo. Aquí está en la carpeta de descarga, voy a abrirlo con un doble clic y este vendría a ser el contenido. En mi caso voy a colocarlo en la unidad C en una carpeta llamada src. Y dentro de src voy a crear una carpeta llamada cmdr. Y adentro es donde voy a copiar todo este contenido. Ok, la forma más fácil de copiar es arrastrando. Simplemente seleccionan, lo arrastran y con esto empieza a copiar el contenido de toda esa terminal. Ok, ya terminó de copiar y como pueden ver, de hecho yo puedo usar las otras carpetas. Ya tengo esta carpeta cmdr dentro de la carpeta de src. Y también podría agregar el pad y demás, pero simplemente voy a ejecutar el programa cmdr. Damos un doble clic. Aquí le voy a dar en Unblock and Continue. Y como pueden ver, aquí tenemos acceso a una terminal. Este es CMDR. Y tan solo para decirles que en sí este no es el único programa para Windows que tiene algunas características de Linux. Existen también otros programas, por ejemplo Git Bash, Windows Terminal, el PowerShell de Windows, etc. En este caso vendría a ser otra opción más. Pero primero voy a limpiar la consola y en este caso voy a utilizar el comando clear. Y con esto limpio la consola. Como pueden ver, por lo general en Windows tenemos el comando cls, en el command prompt, pero no tenemos el comando clear. Aquí lo tenemos. También podemos utilizar el típico comando ls para listar las carpetas. O podríamos escribir simplemente cd y con esto nos muestra el directorio actual. Es decir, estamos combinando comandos de Linux con comandos de Windows. Si queremos navegar, por ejemplo, arriba, podríamos escribir cd nuevamente. Y en este caso voy a entrar a mi escritorio. Primero voy a decir el comando dir para listar todos mis directorios. Este es un comando de Windows obviamente, pero como les había mostrado también tengo el comando ls de Linux. Entonces podría escribir incluso con sus opciones, por ejemplo ls-1, y podría tenerlo listado todo en una sola columna, como pueden ver. Entonces aquí lo que quiero hacer es entrar a mi carpeta de usuarios, en users, cd users, y voy a listar nuevamente con ls, y tengo una carpeta llamada, en este caso, usuario. Aquí van a ver el nombre de su carpeta, por ejemplo, como le hayan colocado. Por ejemplo, si le han colocado su nombre, José, Pepe, Pedro, como gusten. En mi caso se llama usuario, cd usuario. Y una vez ubicado aquí, voy a listar con de nuevo ls lo que hay dentro. Y tengo todas las carpetas, favoritos, música, documentos. Y aquí está la carpeta desktop. Ok, voy a entrar a la carpeta desktop, cd desktop. Doy un enter y ahora estoy en el escritorio de mi computador. Voy a limpiar con clear. Y aquí puedo escribir, por ejemplo, mkdir testing y doy un enter. Y con esto lo que he hecho es crear una carpeta. Es decir, tengo de nuevo acceso a los comandos típicos de Linux, pero desde Windows. Adicionalmente también podemos configurar cosas, no es tan solo comandos. Por ejemplo, si venimos aquí en la navegación o en la parte superior, damos un clic derecho y tenemos una opción de configuraciones. De hecho, si lo comparas con la consola, vamos a abrir la consola con Windows más R y CMD. Si lo comparamos con la consola no tiene tantas opciones. Tan solo aquí te estoy mostrando alguna de ellas. Por ejemplo, vamos a entrar aquí donde dice Settings
Y las configuraciones es bastante vasta. Entonces en este caso voy a mostrarles tan solo alguna de ellas. En la pestaña general vamos a ver las configuraciones, como su nombre indica, general de todo esta terminal. Por ejemplo, vamos a poder ver las fuentes o cambiar el tamaño de las fuentes, la apariencia, el fondo, la barra de tareas, etc. Tenemos también la manera de configurar en Startup o ejecutar un script cuando inicia la terminal. O simplemente configurar cosas como por ejemplo el color. Si venimos por aquí donde dice características, colores, vamos a ver que aquí tenemos la manera de colocar nuestros propios colores para cada una de las cosas que vayan apareciendo en la consola. De hecho, no tenemos que colocar nuestros propios colores, también vienen temas. Aquí vienen por ejemplo algunos esquemas, bajamos y aquí hay colores como por ejemplo base 16, por ejemplo este vendría a ser el color. O pueden colocar otros colores como por ejemplo, vamos a decir, por defecto es Monokai, es el que viene por defecto. Pero también hay otros como Ubuntu o por ejemplo Tomorrow. Aquí vendrían los típicos temas que vendrían en otros programas. O en todo caso escribir tus propias combinaciones de colores y de esa manera quedará a gusto. En mi caso voy a dejarlo por defecto en Monokai. Ok, este vendría a ser las configuraciones. Para abrir una pestaña nueva en esta terminal podríamos dar un clic derecho y podríamos decir New Console Dialog. O simplemente presionar el atajo Control T. Presionamos Control T. Aquí me aparece una ventana acerca de qué nombre quiero colocarle. Puedo darle simplemente Start y evitarme problemas. Y con esto ya tengo dos consolas dentro de una misma ventana. Es decir, tengo dos pestañas. De esta manera puedo navegar. También podría renombrarlas. Por ejemplo, si quiero que esta consola es tan solo para, no lo sé, ejecutar PHP. Por ejemplo, puedo dar un clic derecho, Rename. Y puedo colocarle PHP, por ejemplo. O esta consola, por ejemplo, quiero que sea para MySQL. Puedo colocarle aquí MySQL. Ok, y de esa manera tengo unas pestañas renombradas. Adicionalmente también tenemos los atajos de teclado. Por ejemplo, si nosotros queremos en Linux eliminar toda una línea, podríamos presionar Control U y también podría funcionar. O si queremos eliminar una ventana, podríamos presionar Control W y con esto cerramos una pestaña en este caso. Para abrirlo de nuevo presionamos Control T, damos un Enter y abrimos una nueva consola. Para navegar también podríamos presionar Control 1 para ir a la primer tab o Control 2 para ir a la segunda pestaña. Si abrimos una nueva, por ejemplo, Control T, damos un Enter, vamos a la pestaña 1 con Control 1, Control 2 para la pestaña 2, Control 3 para la pestaña 3. O como te había mencionado, tener acceso a los típicos comandos de Shell. Por ejemplo, aquí podríamos escribir ls, podríamos escribir cat para ver el contenido de un archivo. De hecho, vamos a hacer esto. Voy a navegar hacia arriba con c de punto. Voy a entrar a la carpeta de usuarios, a la carpeta desktop. De hecho, la carpeta user, carpeta desktop. Y aquí voy a escribir un archivo con el comando llamado touch-index.txt. Ok, esto va a crear un archivo index.txt. Y yo para ver el contenido puedo decir cat-index.txt. Y como pueden ver no tiene nada. Pero si yo le coloco algo, por ejemplo voy a abrirlo con el bloc de notas y digo texto de ejemplo. Y guardo. Y cierro esto y escribo cat-index.txt. Vemos el contenido, texto de ejemplo. Ok, también podría copiar y pegar simplemente desde afuera. Por ejemplo, si yo copio esto de aquí con control C, vengo aquí en mi terminal y lo pego con control V, como cualquier otro programa. Y para minimizar también puedes presionar control Ñ. Esto minimiza la ventana y la maximiza. También tienes los atajos para la ventana entera, como pueden ver. Ok, a partir de aquí también puedes cerrar la ventana con control D, una pestaña, control D, de nuevo control D y con esto cerramos todo. O en todo caso, si cada vez que das un clic derecho en una carpeta quieres tener acceso también a abrirlo con Commander, puedes hacer lo siguiente. Vamos a ir a la carpeta donde está instalado y tenemos que ejecutar este programa con una opción. De hecho, vamos a ir a la documentación de su GitHub. Aquí tengo la dirección. Y aquí está, abrir una carpeta con Commander. Por ejemplo, para hacerlo simplemente abre una terminal como administrador. Vamos a hacerlo, vamos a abrir una consola como administrador. Bueno, de hecho voy a escribir aquí cmd. Clic derecho, ejecutar como administrador. Voy a darle que sí. Y ahora me dicen, navega hacia el directorio en donde has puesto a Commander. Bueno, voy a navegar a c de punto. Voy a entrar a la carpeta src. Y voy a entrar a la carpeta cmder. Ok, ya estoy dentro de la carpeta cmder, en esta carpeta de aquí. Bueno, me dice ejecuta el comando que ves aquí a continuación. Voy a copiarlo. Voy en la consola, voy a pegarlo. Voy a dar un enter. Y con esto no me ha dado ningún error. Ahora entonces, si voy en la carpeta que había escrito antes o creado antes, doy un clic derecho y veo la opción abrir Commander aquí. Entonces voy a dar un clic y con esto lo que hace es que Commander es abierto específicamente en esta dirección, en esta ruta, es decir, en esta carpeta. Si yo aquí escribo, por ejemplo, touch-index.txt, esto crea un archivo. O
rm-rf-index.txt, esto elimina el archivo, es decir, los típicos comandos de Linux. Y es lo que quería mostrarles el día de hoy. Como pueden ver, no es una herramienta que sea extremadamente impresionante, pero es una herramienta útil para aquellas personas que les gusta desarrollar y quieren tener una terminal un poco más, digamos, con más características. Adicionalmente, para ya comentarles y terminar este video, Commander está basado en dos programas bastante útiles en Windows, que a su vez les permite tener características de Linux. Por ejemplo, estos programas son en este caso ConEmu. ConEmu, por ejemplo, es una terminal pero para Windows y está basado Commander en este programa. Entonces ha tomado el código fuente, lo ha extendido y es básicamente lo que tenemos. Adicionalmente, la razón de que tengamos algunos comandos de Linux es porque también está basado en otra herramienta llamada CLink. Entonces, uniendo este programa y tomando ConEmu, tenemos como resultado Commander, que es básicamente una terminal con características muy parecidas a la terminal de Linux. Ok, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienen alguna duda en cuanto a lo que les he mostrado, porque no es nada complicado, pueden dejarme en los comentarios y eventualmente trataré de mostrarles otras características de otros programas similares. Al menos por el día de hoy ya tienen una idea de qué es Commander y cómo poder utilizarlo en sus proyectos. Muy bien, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Les recomiendo visitar mi sitio web en donde encontrarán el contenido de una manera más organizada, mi blog en donde escribo de programación, desarrollo web y computación en general, además de mis enlaces sociales para poder enterarse del contenido que voy elaborando. Al final de este video les voy a dejar unos cuantos videos más que están relacionados con el tema del día de hoy y que les puede interesar. Y si en todo caso tienen alguna duda, pueden dejármelo en los comentarios. Así que nos vemos muy pronto.